¿Qué vemos aquí? Pues esto es las unidades alemanas que van, alemanas y rumanas, quiero decir, que van a hacer frente a estas unidades que hemos visto antes soviéticas, que van a intentar la ofensiva en Urán. En el norte, el seguro que tenían los alemanes y lo que les tranquilizaba desde los cuarteles de Berlín y demás, era saber que ahí había un cuerpo Panzer. Entonces, como detrás del ejército rumano y en esa zona hay un cuerpo Panzer, pues dormimos muy tranquilos. Incluso le decimos al sexto ejército del general Paulus que puede emplear todo lo que tenga en la ciudad de Stalingrado porque no hay problema. Tenemos un seguro que nos va a proteger de la ofensiva soviética de invierno. Este seguro es el 48 Cuerpo Panzer del general Ferdinand Heym, que, ojo, es al que le van a echar la culpa de todo esto que va a pasar. Cuando pues, quiero decir, él perfectamente les enviaba a Alemania diciéndoles que este es Heym. Pues a este señor es al que le van a echar la culpa de todo. Los alemanes, quiero decir. Que le dicen que, oye, ¿cómo es que no paras a los soviéticos con un cuerpo Panzer? O sea, vamos a ver. Que, insisto, que un cuerpo de carro soviético siempre es más pequeño que una división Panzer. Pero claro, vamos al detalle. El diablo siempre está en los detalles. O sea, claro, un cuerpo Panzer alemán tiene varias divisiones Panzer y alguna división de infantería motorizada. Pero claro, aquí solo vemos una división Panzer. O sea, claro, hemos completado un cuerpo Panzer alemán con la división acorazada rumana y con una división de caballería rumana que tiene un regimiento motorizado de caballería. O sea, tiene infantería sobre camiones y tal, pero actúan como si fuera infantería motorizada. Sí. Entonces, claro, la división acorazada rumana está equipada con Panzer 35. O sea, son carros que ya no están en servicio activo en el ejército alemán, que ya los han descatalogado, ya para los alemanes consideran que es un vehículo anticuado, un armamento muy pobre. Entonces, creo que era un cañón de 37 milímetros, o sea, un arma muy vamos, no tiene nada que hacer contra un T-34. O sea, entonces, este es el equipo que tiene la división acorazada rumana. O sea, y la 22 División Panzer tiene, aquí entra el tema de la leyenda esta, el cuento que hubo de los ratoncitos partisanos. Que tú lo cuentas y dices, mira qué risa, qué gracia, ¿no? Pero claro, tú imagínate el grado de irresponsabilidad. O sea, desde las altas instancias alemanas se sabe que esta unidad es la que va a tener que hacer frente a las ofensivas soviéticas que haya en el invierno. Es nuestra salvaguarda. Entonces, vamos a enviarle una serie de material para que esos vehículos, esos carros de combate, como van a tener que estar esperando ahí en la retaguardia hasta que ataquen los soviéticos en invierno, pues vamos a construirles unos barracones donde no tengan que estar los vehículos aparcados a la intemperie. Porque todos hemos visto lo que pasa cuando tienes muchos vehículos militares aparcados a la intemperie durante mucho tiempo. Lo hemos visto todos en la tele, lo que pasa. Hace muy poco tiempo, además. Entonces, los alemanes son perfectamente conscientes de esto en 1942, o sea, ya lo saben de sobra. Tú, si dejas los carros a la intemperie o cualquier vehículo que esté aparcado ahí al invierno, a la nieve, a la lluvia, a las heladas, a tal, sufre. Entonces, se envía una serie de materiales de construcción, hormigón, demás, para que a esa zona, a ese sector del frente, para que se construyan esos barracones. Pero el mando alemán de la zona se hace cargo de ese material de construcción y lo envía a Stalingrado
a construir puestos de mando protegidos con hormigón, en vez de proteger los carros de combate, que son los que les iban a salvar de la... Entonces, claro, al mando de la unidad, a las unidades de mantenimiento, no les queda otra que, ya que van a tener que estar los carros a la intemperie, pues vamos a ponerlos, los cubrimos con material vegetal para que no sufran tanto. Con las diferencias de temperaturas y tal, y van a tener que estar parados un tiempo a la intemperie, pues los cubrimos con material vegetal. Estamos en invierno, entonces hay poco material vegetal, hay que andar por ahí las granjas quitándoles lo que tengan de reserva para los animales para que pasen el invierno, cosas de esas. O sea, tienes que andar por toda la campiña recopilando todo ese material vegetal, hierba, paja, lo que hubiera. Y con eso se cubren los carros de combate. Con ese material vegetal venían ratones, ratoncillos de campo. Claro, estos ratones resulta que les encontraban especialmente atractivo al gusto el recubrimiento de plástico de los cables eléctricos de los motores. Entonces los roían. Y claro, si a ti te royen, te rompen o te deterioran el recubrimiento plástico de un cable eléctrico, pues el cable eléctrico va a tener derivaciones, vas a tener problemas eléctricos cuando quieras arrancar el carro. Y vas a tener que andar cambiándole un montón de piezas, el motor de arranque, todo el tema, vas a tener que andar cambiándole un montón de cosas. ¿Cuál es el problema? Que todo esto, claro, causó una broma, risa en todo el ejército alemán, claro. Pero el problema es que cuando atacan los soviéticos, en noviembre, el 19 de noviembre, se ponen a arrancar los carros y arrancan 30. De una división de carros de combate que tiene que tener 120. Entonces, solo arrancan 30 carros de combate. Entonces, vas a tener que hacer frente a los soviéticos con 30 carros de combate. Entonces, ya me diréis si esto es irresponsabilidad o no. O sea, el general Hein esto lo comentó. O sea, y quiero decir, los que derivaron el hormigón eran superiores suyos. O sea, y no le hicieron caso. O sea, que hay otra cosa a tener en mente, porque si no me equivoco, y según he visto las imágenes, toda esa zona es una zona completamente plana. Sí. ¿Sí? O sea, es que tampoco hay unos bosques donde yo voy al bosque y corto los troncos y hago pues, una caseta de madera con troncos. No es que no había nada, o sea, es todo plano. Sí. O sea, Por eso tuvieron... Un pequeño bosque ya es un lujo, ¿no? Claro. Por eso tuvieron que recopilar el material vegetal de las granjas, o sea, y era el material que tenían guardado, y claro, en invierno, en la Unión Soviética, pues los animalillos se refugian donde haya un poco de calor, o sea, entonces, pues ese es el problema, o sea, que esta anécdota, claro, resultó muy cara porque bajó la efectividad de esta unidad, que ya de por sí era la única división Panzer que había en ese cuerpo Panzer. O sea, y encima va a tener un montón de carros averiados. O sea va a tener menos todavía del potencial que tenía, que ya era esencial, porque insisto que no hay más. O sea, y que los romanos bastante hicieron ya, o sea, con los carros que tenían y con... Pero es que vas a enfrentar a esta gente con este equipo a T-34, columnas de T-34. O sea, ¿Y qué carros tenían la división Panzer, la número 22? ¿Qué carros de combate tenían? Panzer 3, sí. ¿Perdón? Panzer 3 y Panzer 4, sí. Ah, sí, entonces sí estaba relativamente bien equipada dentro de lo que cabía. Pero sí, en esta época todavía no, los primeros Panzer 4 con cañón largo de 75 van a llegar un mes después. O sea, todavía no hay Panzer 4 aquí con el cañón largo de 75. O sea, son Panzer 4 con el cañón corto de 75 y Panzer 3 que sí tendrían el largo de 50, pero habría muchos que tuvieran el corto. O sea. Sí, vale.
Entonces aquí una cosa que yo también, que yo lo estuve viendo antes cuando estaba preparando para este vídeo, es eso que de facto esa división acorazada rumana eso lo digo para el público, es la única división acorazada que tiene el ejército rumano. ¿Eh? Y todos los carros ahí utilizan, que los vamos a ver luego un poquito más tarde, al principio los romanos recibieron el Panzer 35 y luego después el Renault R35 francés. El Renault lo quitaron de allí porque era demasiado lento, no podía mantener el ritmo del avance, y entonces la división acorazada al final se quedó solo con los Panzer 35. Son carros de combate ligeros, ya antiguos, de mediados de la época de entreguerra. Para la velocidad de avance tecnológico de la Segunda Guerra Mundial, eso es ya de súper anticuado, y solo tiene un cañón de 37 milímetros y blindaje ligero. O sea, esos carros que tienen los rumanos son solo efectivos contra los T-60 y los T-70. En todo lo demás ya no. Eso solo lo digo solo para el público. Claro, y el problema es, para que nos hagamos idea de lo que va a pasar. O sea, son 3 columnas paralelas, cada una de ellas con un cuerpo acorazado soviético. Entonces, un cuerpo acorazado soviético se va a encontrar con la 22 División Panzer. Sí. Otro cuerpo acorazado soviético se va a encontrar con la primera división acorazada rumana. O sea, imagínate lo que le va a hacer. Sí. O sea, quiero decir, los derrotan, o sea, claro, porque no tienen capacidad con un cañón de 37 enfrentarte a T-34 con un cañón de 76,2, o sea, y el blindaje que tienen los soviéticos, que al cañón este de 37 milímetros le apodaban como el que llama a la puerta, o sea. Sí, aparato para llamar a la puerta. Exactamente, sí. O sea, ellos notaban como que les daba algo ping, o sea, sí. Claro, es que, jolín, es que eso no. Imagínate una tripulación de 34, de repente escuchan ping, ay, los alemanes ya no han visto, nos acaban de saludar. Claro, pero tú imagínate el efecto en un Panzer 35 cuando le impacte el T-34 con el cañón de 76, lo que va a pasar con ese Panzer 35, o sea. Claro, ya ves. Es que solo lo digo para el público, he estado revisando un poco los blindajes y así a lo rápido, y las tablas balísticas. El 37 milímetros no puede contra el frontal de un T-35 ni siquiera quemarropa. O sea, tú le pones el cañón directamente pegado al blindaje, tiene el pepinazo y rebota. O sea, así de mal está la cosa. O sea, tienes que intentar pillarle por el flanco muy de cerca, impactar en ángulo perpendicular en una zona donde tampoco esté inclinado, porque los flancos de los T-34 están inclinados también. Y impactar allí, eso, pero claro, primero llega a esa posición, sobre todo en un campo completamente abierto, donde o sea, lo que es el campo de operaciones para Operación Urano es ideal para carros de combate. Sobre todo carros de combate precisamente bastante ágiles como los carros soviéticos, que en esa operación, debido a la nieve, tienen su movilidad superior. O sea, fíjate, tú eres un carro de combate en un Panzer 35 y tienes que procurar pillarle a otro carro muy de cerca, en ángulo perpendicular, tienes que llegar a esa posición, y eso contra un carro que está siendo apoyado debidamente, porque claro, para llegar al flanco, primero tienes que lidiar con la caballería, porque como tú ya lo habías dicho, la caballería está protegiendo los flancos. Si yo me meto por el flanco, la caballería me ataca a mí por su parte, a mi flanco, ¿no? Entonces ya ves tú lo jodido que eso está. Está dificilísimo, ¿no? Y claro, y encima tengo que pillarle al flanco a un vehículo que se mueve mejor que yo. ¿Sabes? O sea... Es muy complicado. Y por eso... Eso ya está perdido ya de antemano. Claro, pero por eso yo cuando la gente minusvalora a estas unidades rumanas y tal, y es que esto, vamos a ver, o sea, tú hay que ver la irresponsabilidad del mando
que los pone ahí con ese equipo para cumplir esa misión. O sea, si no tiene, quiero decir, si no hay más divisiones Panzer en todo y hay que entender esto viendo que en este mismo momento hay divisiones Panzer combatiendo en Stalingrado. O sea, tienes divisiones Panzer alemanas con carros de combate Panzer III y Panzer IV luchando en las calles llenas de escombros y ratoneras perfectas para los carros de combate de Stalingrado, en vez de tenerlos aquí. Entonces, quiero decir, el responsable de esto no es el general Heym. Esto hay muchas responsabilidades mucho más arriba. O sea, de quién ha sido, se ha confiado de tal manera de despreciar tanto a la capacidad soviética, de que estos son soviéticos, ya sabemos cómo con la consideración que les tienen, ¿no? Y son muy torpes y no saben andar con carros de combate, y sí, hicieron un T-34, pero será por casualidad. O sea, se les salió un T-34 como podía haber salido otra cosa. No sé si me explico. O sea, entonces, claro, dices, pero es que, sí, lo que tú dices, aquí se va a ver, es que muy difícilmente hubiera podido pasar otra cosa de lo que va a pasar. Claro. Es exactamente lo que se lee mucho en muchos libros de estrategia, que dice que el buen estratega gana la batalla antes de empezarla. ¿Sabes? Efectivamente. Muy bien, pues que vamos a seguir. Vamos a ir al sur un momentillo, que tenemos aquí al sur. Sí, pues en el sur la única unidad móvil que existía como reserva, porque el resto hemos comentado que están todas metidas en la ciudad, la única que está fuera y que puede maniobrar es esta división motorizada, la 29. O sea, esta, y vemos que sí pero tiene un batallón de carros de combate. O sea, sí, claro, es una división motorizada, pero va a poder hacer muy poquito. O sea, y esta es de todas las unidades que van a participar en esta batalla, esta es la que mejor se comportó dentro de los alemanes. O sea, esta unidad ilustra lo que podía haber pasado si los alemanes, esas unidades que tenían en la ciudad de carros de combate metidas en la lucha callejera, que no tenían que estar ahí, las hubieran dejado como reserva y hubieran racionado al ataque soviético, y seguramente la operación Urano hubiera sido un fracaso. Era tan sencillo, bueno, tan sencillo, quiero decir, pero claro, había que ver la situación. Claro, yo siempre cuando veo estas cosas es lo de siempre. Nosotros, ahora, claro, vemos todo esto y dices, qué gente más tonta. O sea, ¿cómo no ven estas cosas tan evidentes? Que lo vemos nosotros aquí siendo aficionados. Como un general alemán de esa época no va a ver todas estas cosas que estamos viendo nosotros ahora sin ser grandes expertos en el tema. O sea, no sé si me explico. Pero claro, en la percepción que se tenía en la época era muy diferente. O sea, nosotros estamos analizando un poco básicamente la historia, tú siempre tienes que ir buscando, no reinterpretarla ni cosas raras. Yo entiendo que lo que tienes que ir viendo es qué es lo que ocurrió y por qué. Y buscando más o menos cosas que puedan explicar de por qué pasó lo que pasó. O sea, y yo creo que lo mejor... Sí, dime. Dime. No. Que yo creo que lo mejor que se puede hacer siempre en este tema es buscar la información donde veas las unidades FETEN, regimiento por regimiento, en las bases de datos alemanas, o sea, en la información soviética, en todas las obras que hay monográficas y tal, y ver lo que hizo uno u otro. Y tú exponer lo que hay y más o menos, viendo lo que pasó después, pues te puede resultar comprensible. Claro. Pero es que aquí otra cosa que a mí me sorprende mucho es porque esta división motorizada, lo impresionante es que ha sido la que mejor ha rendido de todas, pero en sí no es una unidad adecuada para lo que se quiere hacer en ese terreno.
Porque en esa, para lo que se quiere hacer, lo que tú necesitas es una división Panzer, no una división motorizada, ¿no? Entonces ya ves que utilizan esa y aún así consiguen lo que consiguen, pues chapó. ¿Eh? Sí, pero el problema, ¿sabes cuál es el problema? Que estos señores, bueno, señores, quiero decir, toda la 29 División Motorizada va a caer en Stalingrado. O sea, estos son dentro, van a quedar atrapados dentro de la bolsa de Stalingrado. O sea, las tropas del norte la 22, por ejemplo, consigue escapar, lo que queda de la 22 consigue escapar y tal, la primera rumana, la mayor parte va a quedar cercada en el norte, y la séptima de caballería sí también consigue escapar buena parte de ella. Pero esta 29 va a retroceder hacia Stalingrado, que es donde le dijeron que retrocediera, y ahí va a quedar como el resto. Joder, a ver. Entonces, perdón, porque lo habías dicho antes, que esto ahora mismo le he dado un momentillo con los comentarios. ¿Cuál ha sido, o sea, tú has dicho que la primera división acorazada rumana consigue escapar? La mayor parte va a quedar en el norte cercada. Vale. Con las tropas rumanas. La 22 Panzer, sí, lo que queda sí consigue escapar hacia el sur. Hacia el sur. Y la séptima división de caballería rumana, buena parte también escapa. Vale, bien. Muy bien.